La canción del día de hoy es Te veré llorar de los Chiches Vallenatos. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Sea S igual a B raíz de 2 donde B es un entero positivo. Entonces, ¿esto qué es? Es un conjunto. Entonces va a ser un conjunto. Siempre viene denotado por una letra mayúscula, un igual. Y después van a ir, dentro de las llaves van a ir dos cosas importantes. Primero, a dónde pertenece. Y después, cómo viene formado o cómo se forma. ¿Listo? Entonces aquí me dice que este conjunto está formado por los números de la forma B raíz de 2. ¿Listo? Donde B es un entero positivo. Entonces, ¿qué elementos vamos a tener acá? 11 raíz de 2, por ejemplo. 7 raíz de 2. 100 raíz de 2. ¿Listo? Porque aquí lo importante es que sea un número positivo multiplicado por raíz de 2. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nos pide este conjunto. Recordemos que los números enteros son los números negativos, el 0 y los positivos. Entonces, cuando nos hablan de números positivos, arrancan desde el 1, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Es decir, que aquí no podemos tener 0 raíz de 2, porque pues 0 no es un número entero positivo. ¿Listo? Entonces, este no pertenece al conjunto S. ¿Listo? Entonces, nos piden que consideremos las siguientes afirmaciones. La primera me dice que si U y V son elementos del conjunto S, es decir, que tienen esta forma, entonces su suma también es un elemento de S. Pues vamos a ver con un ejemplo. Tomemos este de acá, por ejemplo. 11 raíz de 2 más 7 raíz de 2. Entonces, ¿cómo realizamos operaciones con raíces? Lo importante es que tengan el mismo índice de las raíces y lo que hay dentro de la raíz sea igual. Es decir, esto tiene que ser exactamente igual a esto, como es el caso. ¿Y qué hacemos después? Es parecido a sumar expresiones algebraicas, es decir, la raíz la dejamos aquí quieta y lo que sumamos son los números que las acompañan. 11 más 7 me da 18. Entonces 11 raíz de 2 más 7 raíz de 2 me da 18 raíz de 2, que pues claramente pertenece al conjunto porque 18 es un número entero positivo. ¿Listo? De hecho, pues podemos generalizar esto. Es decir, voy a utilizar a raíz de 2 y voy a sumarle b raíz de 2. ¿Listo? Donde a y b son números enteros positivos. Para hacerlo mejor dicho, todos los casos de una vez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago esto? Como tiene la misma raíz, entonces esto va a ser raíz de 2 y pues multiplicado por a más b, ¿cierto? Porque es generalizar el proceso que hice acá. Como la raíz la comparten, pues la dejé acá y lo que hizo fue sumar los coeficientes o los números que están acompañando a raíz de 2. Entonces aquí a más b. Como a y b son números positivos, pues su suma también va a dar un número positivo. Entonces justamente esta afirmación es verdadera. Si tomamos dos elementos del conjunto y los sumamos, también da un elemento del conjunto, ¿listo? Porque pues la suma de números, ya vimos que sumar raíces pues no es más que sumar los coeficientes y dejar la raíz quieta. Entonces, como los dos números van a tener raíz de 2, pues esa raíz de 2 se queda quieta. Y lo importante que va a ser que la suma de los números me dé un número positivo. Y justamente, pues si son números positivos, la suma me da un número positivo. Listo, vamos con la afirmación número B. Número 2, perdón, me dice que si U y V son elementos del conjunto S, entonces U por V también es un elemento del conjunto S. Entonces, pues probemos, ¿no? Primero hacemos casos particulares y pues luego tratamos de generalizarlo, ¿listo? O si lo vemos a través de muchos casos particulares, pues ya podemos decir que es verdadero. Entonces tengo, por ejemplo, 2 raíz de 2 y lo voy a multiplicar por 3 raíz de 2, ¿cierto? Los dos cumplen la condición de que son elementos del conjunto, ¿listo? Porque son números positivos multiplicados por raíz de 2. Entonces, podemos multiplicar los coeficientes. 3 por 2 me da 6, ¿listo? Y ahora, ¿cómo se multiplican raíces? Si tienen el mismo índice de las raíces, como es el caso, lo que puedo hacer es meter todo en una sola raíz y multiplico lo que hay dentro de la raíz. Entonces multiplico 2 por 2, que me da 4. Y raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2 por 6 me da 12. Esto se sale del conjunto, es decir, esto no es de la forma un número positivo por raíz de 2, ¿cierto? Veámoslo con otro ejemplo. Tengo 3 raíz de 2. A ver si fue por el ejemplo que escogí. Entonces, raíz de 2, 3 raíz de 2 multiplicado por 5 raíz de 2. Listo, entonces recuerden que la multiplicación es conmutativa, es decir, no importa el orden en que yo la haga. Entonces lo que voy a hacer es raíz de 2 por 3, listo, y voy a multiplicarla aquí por 5 por raíz de 2. Listo, de hecho aquí pues puedo quitar hasta los paréntesis. Lo único que hice fue cambiar de lugar. Esto es porque la multiplicación es conmutativa, es decir, no importa el orden en que la haga. Para verlo de esta siguiente manera, 5 por 3 me da 15, listo, y esto sería pues 15 por raíz de 2 por raíz de 2. Listo, entonces esto lo podemos ver de muchas maneras. Como ya vimos en el anterior, puedo aplicar propiedades de la multiplicación de raíces, que me dice que yo puedo multiplicar dos raíces, que cuando tenga dos raíces multiplicando que tengan el mismo índice, simplemente puedo meterlas en una sola. Entonces lo que hago es dejar la raíz con el mismo índice, como ven las dos comparten raíz, son raíz cuadrada, y multiplico lo que hay dentro. 2 por 2 me da 4.
raíz cuadrada de 4 es 2, por 15 me da 30. Nuevamente me salí. ¿Listo? Y de hecho, con que un elemento se salga, esto es falso, porque me dice aquí este tipo de afirmaciones del tipo para todo. Es decir, si yo encuentro un ejemplo en el cual no se cumple, pues automáticamente eso es falso. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esta afirmación es falsa, porque al multiplicarlas se va a salir del conjunto. De hecho, siempre se va a salir del conjunto. Pero como les menciono, si con uno solo ya deja de cumplir, pues ya no sería falsa. ¿Listo? Ahora, otra forma de ver esta multiplicación, listo, que les quería mostrar, es utilizando las propiedades de las potencias. Nosotros sabemos que el raíz de escuadra de 2 la podemos escribir como 2 elevado a la 1 medio, ¿cierto? Y está multiplicándose por 2 elevado a la 1 medio. ¿Listo? Aplico propiedades de las potencias, que es, tengo dos potencias con la misma base, dejo la misma base que es 2 y sumo los exponentes. 1 medio más 1 medio me da 1. Entonces nuevamente 15 por 2 me da 30. Entonces con cualquiera de esos dos caminos llego a la misma respuesta. Entonces aquí, la primera afirmación, que era si sumamos dos elementos del conjunto, siguen estando en el conjunto, es verdadero, pero si los multiplicamos ya vemos que se sale. ¿Listo? Entonces aquí sería 1 es verdadero y 2 es falso. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.